Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos. Hoy, domingo de resurrección, les traemos un personaje que nos cae como anillo al dedo. Conoceremos detalles de la muerte de María de Jesús Montoya Upegui, más conocida como Santa Laura, una maestra de escuela que resultó ser la monjita más grande, la defensora de los indígenas. Era escritora y mística que llegó a enfrentarse hasta con el mismo demonio, según lo narra en su autobiografía. Se trata de la primera y hasta ahora única santa colombiana. Ella experimentó el amor de Dios y sintió la necesidad de darlo a conocer. De que ella estaba penetrada con el Señor. Eso sí descubrió uno. Ella pudo ver esa sed, ese grito, ese clamor en los indígenas. Hacerlos sentir personas que valen también. Todo lo que hizo en vida era de alguien santo. Laura encarna a ese Jesús. En esta historia, producida por Fernando Chacón, conoceremos cómo la Madre Laura desarrolló una obra titánica como misionera, superando no solo las adversidades de la selva colombiana, sino múltiples restricciones que tenían las mujeres adentro de la propia iglesia. Ella fue una persona sencillamente excepcional para su tiempo. Desafía muchos contextos en su rol como mujer. Se le presentaron muchos inconvenientes, tanto dentro del clero como también por parte de las autoridades. ¿A quién se le ha ocurrido que las mujeres cogieran las riendas de una misión con los indígenas en pleno monte, en plena selva? Claro, y al día de hoy es revolucionaria. Usted va a ir también a fracasar sobre los otros fracasos. La acusan de pervertir a las jóvenes de la alta sociedad. Expediente Final estuvo en Jericó, Antioquia, lugar en donde ella nació y pudo registrar, además, objetos y reliquias que de ella aún se conservan. Las Lauritas en Medellín nos permitieron, además, ingresar a su habitación, en donde pasó sus últimos 9 años en silla de ruedas y sufrió, en silencio, una enfermedad irreversible. Una vida de mucha pasión y muerte, de mucha cruz. Pobre humanidad. Es que imagínese para no manejarse con 150 kilos. Se dice que los últimos 9 días fueron de una agonía muy profunda y muy dolorosa. Que la María Laura se le dio medio para el cielo. No se puso a llorar, claro que sí. Obtuvimos el testimonio del médico Carlos Eduardo Restrepo, quien gracias al milagro que Santa Laura obró en él, pudo salir de una enfermedad terminal y así completar las pruebas para que la beata fuera canonizada. Pero existen muchos milagros más. Aquí les contamos su cronología de muerte. Bienvenidos a Expediente Final. Ya le había dicho a mi padre y a mi madre que no aguantó más. Entonces la oración fue simple: Madre Laura, ayúdame, y que eso te ayude a vos a llegar a los altares. Han sido muchos los milagros. Aquí a mi espalda están las reliquias de la Madre Laura. Para todo tiene lo que le pidan. Lo importante, la fe que se tenga. Pero no importa el tamaño, nos está hablando de la santidad de ella. Allá tiene la imagen de ella y ella la quieren declarar como su patrona. El país jamás olvidará el día 12 de mayo del año 2013 a las 9:30 de la mañana, hora de Roma. El Papa Francisco le anunció al mundo en la imponente Plaza de San Pedro que Colombia tenía una nueva santa. Declaramos y definimos santos los beatos Antonio Grimaldo Compagni, Laura de Santa Catarina de Siena Montoya y Upegui. Esa fue una noticia de verdad de mucha alegría de todo el pueblo donde está presente las misioneras de la Madre Laura. Fue una alegría muy grande en ese momento de estar yo ya estudiando como novicio y sentir ese gozo, esa alegría de la canonización de Santa Laura. El Papa Juan Pablo II la beatificó y es el Papa Francisco el que la canoniza. Entonces fue muy especial porque fue la primera canonización del Papa Francisco. Fue la canonización de la colombiana, la Madre Laura. Pues ganas sí teníamos, pero ¿quién dice que no? Y además de una mujer. Y la primera, pero o sea, qué belleza. Un momento de lágrima fue
el día después de la canonización. ¿Sí? Un momento de lágrima. Fue canonizada gracias a que por su intermediación se realizaron varios milagros latentes y comprobados. Con la curación de una mamá de 87 años que tenía un tumor en el útero y que llevaba ya sangrando muchísimos años. Es de la señora Herminia, viuda de González. Ella se acostó en su camita y ahí ella sintió de una vez como los efectos, aunque no dijo nada. Ya después, cuando se fue haciendo la investigación del milagro, ella dijo: desde ese momento ya a mí me pasó la hemorragia en la cama. Y muchas otras personas también vienen a la cama, después vienen a agradecer. Bueno, hay varios milagros que se le han atribuido a la madre Laura. Uno muy conocido es el doctor Restrepo, el doctor antioqueño, que tiene un poco de enfermedades como inmunes. Cuando pequeño tuve artritis reumatoidea, después tuve lupus y después tuve una enfermedad que se llama polidermatomiositis. Todas son del sistema inmune. Entonces, digamos que tuve una pérdida completa del autocuidado, porque no era capaz de lavarme los dientes, porque para hacer esto necesito músculos. Incluso a veces tenía dificultades para deglutir, para tragar, porque los músculos de la deglución son músculos y la enfermedad compromete todo eso. En el momento más duro de la enfermedad, se me perforó el esófago, pero con un agravante. Como estaba con el tratamiento de la enfermedad de base, no tenía defensas, porque estaba con altísimas dosis de esteroides. Y aparte de eso, el esteroide, por definición, no favorece la cicatrización. Más los otros medicamentos, más desnutrición, más una infección pulmonar bilateral, más los músculos malos. Esa combinación hace que vos estés más mal que bien. Y cuentan que se encontró con la estampita de la madre Laura y cuando todavía no era santa y era beata. Y él empieza a rezar y a pedirle a ella. Yo creo que parte como del milagro, del favor recibido, comienza en el momento, desde antes de ir a la clínica, que me aplican santos óleos. Yo ya le había dicho a mi padre y a mi madre que no aguanto más. Yo no aguanto más. Abrazándonos, despidiéndonos en familia y los amigos. Digamos que ese momento fue el momento en que me reencuentro con la madre Laura, creo yo. Entonces la oración fue simple: Madre Laura, ayúdame, y que eso te ayude a vos a llegar a los altares. Eso sí lo dije, nunca perdí el conocimiento. Y empieza a pedirle a la madre, y de pronto una noche él se levanta y resultó que estaba completamente sano y curado. Entonces él dijo: ese es el milagro. Esa noche fue la mejor noche que pude dormir no sé en cuántos meses. Sí, así me sentí como una respirada profunda. Y al otro día me desperté como nuevo. Y pues digamos lo que entro sin caminar a la clínica y salgo muy bien. Y muy bien, es que era capaz de bañarme, afeitarme, etc. El tiempo récord no solamente como cierre el esófago, sino que en menos de 6 meses estoy funcional de nuevo del todo. Pero ¿quién era esta mujer nacida en el municipio de Jericó, en Antioquia, el 26 de mayo de 1874, que logró lo que muchos beatos no han podido? Este lugar donde ella nació es importante porque ella nació acá. Ella en la autobiografía lo relata así: nací en Jericó de Antioquia. Nací a las 8 de la mañana, 4 horas después de salir del vientre materno. Mi padre me llevó a la catedral a bautizar. La congregación compró esta casa y cuando la compró nos regalaron la pila bautismal donde ella fue bautizada. Es un signo muy grande porque todos recordamos la pila bautismal. A los 2 años perdió a su padre, quien fue asesinado en una forma cruenta en el conflicto armado civil de 1876. Había una persecución a los conservadores y a los católicos. Santa Laura en la autobiografía escribe: mi padre murió por la causa política y por la fe. Rezar el rosario en familia los hacía permanecer unidos y sobre todo a aplicar el perdón para tener la vida libre, en paz y en constante comunicación celestial.
le mataron al papá con 2 añitos. Y desde que le mataron a su papito, una de las historias más hermosas cuentan que la mamita, como era una mujer muy católica, oraba todo el tiempo el Santo Rosario con los niños. Y cuando los niños iban creciendo, escuchaban que la mamá siempre oraba, y en el tercer misterio del Rosario siempre estaba pidiendo por una persona en especial. Le dijo: mamita, a mí me encantaría conocer a ese familiar nuestro, a ese tío por el que siempre rezamos en el Rosario. Esa persona no es un familiar nuestro ni es un tío. Esa persona fue la que mató a tu papito. Entonces la madre Laura entendió que era a través del perdón que ella podía lograr vivir en paz, como veía que su mamita vivía en paz. Hicimos una investigación sobre el concepto de perdón en la obra de la autobiografía. Cuando aparece la palabra perdón, en uno de los fragmentos hay una relación directa con la muerte de su padre. Cuando le mataron al papá, y además los desposeyeron de lo que tenía, ellos los expropiaron. Entonces, una mamá con 3 niños, prácticamente deambulando de arriba para abajo, tenía que ser muy difícil. Entonces, quedaron reducidos a la más estricta orfandad y pobreza. A los 10 años ingresó a la Escuela Normal de Institutoras de Medellín y se gradúa como maestra de educación primaria. Era una educadora ejemplar, al dejar profundas huellas de amor en cada uno de sus estudiantes. Ella era exigente, sí, exige, pero como regaña así no. En su camino de servicio a la comunidad, trabajó en Amalfi, Fredonia y Medellín, en donde enseñó y fomentó la fe. Sin embargo, su buen nombre entró en jaque cuando en el Colegio de la Inmaculada vivió un episodio injusto al ser señalada como responsable de que una joven decidiera no casarse. Porque había una de las chicas que se iba a casar y parece que en la relación que ella establece con Madre Laura desiste del matrimonio, ¿no? La acusan de pervertir a las jóvenes de la alta sociedad medellinense y ella escribe su carta abierta en defensa. Y ahí Tomás Carrasquilla le ayuda a mejorar como un poquito el texto, pero es una defensa que es muy impresionante. Entonces también todo eso da cuenta de que es una mujer muy excepcional para la época, el contexto en el que vive, como ejemplo. Todas las contiendas que ella tuvo, empezando por la jerarquía, el clero, las autoridades, la misma sociedad. Claro, ampolla, rabias, enconadas, pues, mantenidas por el tiempo. Sí, porque no era una mujer que se quedara callada. Esa gordita no nos deja a nosotros, a sus hijas. Le pedimos mucho y la sentimos. El canal Caracol está llevando hasta sus hogares la cronología de la vida y muerte de la primera santa colombiana, Laura Montoya, quien, buscando que su mensaje misionero trascendiera por toda Antioquia, pidió ser trasladada al municipio de Dabeiba. Para ese objetivo recorrió 274 kilómetros junto a su mamá, que en ese entonces tenía 68 años, y 4 compañeras más. Primero hay que verla como una misionera. Parte en 1914 con su misión, que creo que desafía muchos contextos en su rol como mujer. Que una mujer llegara y tuviera la osadía de romper con todos esos esquemas, se le presentaron muchos inconvenientes, tanto dentro del clero como también por parte de las autoridades. Decían que una mujer no iba a ser capaz de hacer lo que ella quería. ¿Qué quería la Madre Laura? Ir a evangelizar en la selva. Bajarse hasta el nivel sin perder la dignidad propia. Y ni los indígenas sabían el español, ni ellas sabían el embera, pero siempre el lenguaje de la cercanía, el lenguaje del amor. El amor con la que ella llega a una comunidad, a un pueblo, a una cultura, y desde ahí poderlos amar primero a ellos, acogerlos a ellos, hacerlos sentir
personas que valen también. ¿A quién se le había ocurrido que las mujeres cogieran las riendas de una misión con los indígenas en pleno monte, en plena selva? Eso era dos grupos de marginalizados, las mujeres, que no eran tenidas en cuenta tampoco para ninguna de esas obras y en la pastoral menos, y lo de los indígenas, que no son ni seres humanos. Entonces esa itinerancia era una novedad. ¿Cómo esas mujeres acompañadas siempre de indios por ahí en el monte? Eso fue un escándalo. Y luego, ¿cómo así que poniendo la casa de ellas con un rancho más entre ellos? Eso era un escándalo. Cuando ella inicia su labor, la misión, ella encuentra una población totalmente abandonada del Estado, una población marginada, una población muy vulnerable. Nosotros encontramos en esta población casi las mismas condiciones de abandono por parte del Estado, de olvido, de indiferencia. Nosotros somos misioneras de Santa Laura Montoya, una misionera que se dedicó a trabajar siempre por los más pobres y por los más necesitados del momento. Se creó una comunidad misionera de la Madre Laura para poder atender esa población abandonada y olvidada del Estado. En ese sentido nos dimos cuenta que en este momento las víctimas del conflicto armado son las personas solas y abandonadas de un Estado que necesitan de nuestro acompañamiento, y por eso estamos con ellas en esta lucha de acompañarlas en todo el proceso de su sufrimiento que vive cada una de ellas. Somos una familia. Ahí llegamos mujeres que antes buscábamos a nuestros familiares, hijos, esposos, sobrinos, hermanos. Las invito para que vengan y formemos esa familia más amplia. Mujeres unidas por la dignidad. Ser una mujer decidida la llevó a ser señalada por importantes personalidades de la sociedad antioqueña, pues no estaba bien visto que una mujer fuera misionera por encima del entonces poder masculino. Claro, y al día de hoy es revolucionaria en su forma de llegar a las comunidades, de decir no voy a imponer. O sea, ella tenía el evangelio muy claro en su ser y en sus labios. Anunciar, pero denunciar también. Una obra que fue empezada por mujeres contra viento y marea. Tanto que le decían a ella que habían fracasado tantas experiencias con varones, como quien dice, usted va a ir también a fracasar sobre los otros fracasos. Entonces dijo ella que en donde fracasaba la fuerza del hombre, triunfaba la fragilidad de la mujer. Esta amorosa andariega paisa recorría Antioquia, Córdoba y norte de Santander, llevando la palabra de Dios a comunidades que jamás habían visto ni siquiera un crucifijo. Porque me parece muy valiente insertarse a la selva, hacer las lecturas sociales que tenía que hacer, no llegar de una u otra manera a arrebatar, porque hay un dicho, un comentario que ella hace, yo no vengo a quitar la paruma, entonces eso es importante. Entonces la aceptación, es la inclusión que ella hace. Porque ella empezaba a decirles que les quería mostrar un Dios, y ellos decían, ¿cómo es ese Dios? ¿Dónde vive ese Dios? Y ella le decía, vive en el cielo, pero está aquí, viene aquí. Entonces, por medio de ese diálogo, fue conquistando corazones, ideas, sin pasar por encima de ninguna creencia. Una santa, porque todo lo que hizo en vida era de alguien santo, ¿sí? Desprendido, con los que menos tenían, era santa. Entonces, un indígena, un negro, hoy en día podríamos decir nosotros, un mendigo de la calle, una persona que no tiene de pronto formación como nosotros, ver a todas las personas como hijos de Dios, como hermanos nuestros. Y creo que la Madre Laura, eso fue lo que vio en ellos que eran unos hijos de Dios, y por eso defendió mucho a capa y espada el que fueran respetados y tuvieran la dignidad que tenían ellos. Entonces el empeño de ella fue dignificar el pueblo indígena. Trabajó muy de la mano con otras hermanas, la hermana Betania. De hecho, ellas construyeron el catecismo en Vera, Catío. Así entonces estamos en Colombia todavía en muchas partes, todavía estamos en el Putumayo. Con estos también estuvo la Madre Laura Los Barí, que ya les conté del norte de Santander, pero ellos quieren conservar su cultura. Esta fotografía fue tomada por la Madre Laura
en 1916. Y estos, como eran aibanaes, ellos no creían mucho en lo que la Madre Laura les decía, sino que cuando ya ellos se dieron cuenta de quién era ella, que no iba a explotarlos como los demás, entonces ya ellos ya se hicieron amigos de ella y ya se hicieron bautizar. La Madre Laura también llama mucho a los jóvenes. Llama mucho a los jóvenes primero por su rol de valentía. Una mujer que usaba bicarbonato, una mujer que usaba la botánica, una mujer que también tuvo dificultades. Entonces cuando uno empieza a leer a Madre Laura, uno dice, mira, tan parecida a la vida que uno lleva acá como colombiano. Todo llamado comienza en el silencio. El santuario de la Madre Laura en Belencito es el corazón espiritual de la comunidad. En este lugar reposan las reliquias de la primera santa colombiana. Es un espacio de oración, adoración y encuentro profundo con Dios. Cuando el alma escucha, la vida toma dirección. Te esperamos para que vivas un momento genuino de encuentro con Dios. La hermana Fabiola Gómez, quien hoy tiene 96 años, trabajó mucho tiempo con la Madre Laura. Hoy recuerda con ternura y admiración cómo era trabajar al lado de nuestra santa y de paso ratifica el poder que tenía su corazón. Uno como que no alcanzaba a comprender, pero lo que sí uno alcanzaba a comprender era de que ella estaba penetrada con el Señor. Eso sí descubrió uno, que ella está, porque ella era nena. Dice que sintió a Dios, o sea, tan palpable que es la experiencia que ella tuvo y que transversó toda su vida. Y es la que ella llama la experiencia del hormiguero, el golpe del hormiguero. Dice ella que estaba jugando con unas hormigas arrieras. Cuando, dice ella, me sorprendió Dios. Y es lo que va a marcar toda su vida. Y el perito del sagrario, me acuerdo que era blanco y con unas rosas rojas pintadas, era pintado al óleo. Se levantaba el velito, se volvía, se levantaba con una suavidad, suavecita, así. Y no había brisa. La adoración. Y yo le decía el ama y ella no me contestaba. No le las así. La oración, ella decía, mis hijas no tienen sagrario porque en las misiones no había sacerdotes, pero había sagrarios, no había iglesias, pero tienen la naturaleza que es la obra de Dios. Y por eso construyó el templo, que se llama el Templo de la Luz, porque ella decía, de aquí se va la irradiación hasta donde ella estaba. Es ese amor grande que tuvo por Dios. Desde allí, el amor grande que tiene para ser madre, por quienes lo necesitaban y por quien ella pudo ver esa sed, ese grito, ese clamor en los indígenas y en los más necesitados. Laura encarna a ese Jesús alegre, que está con el otro, que comparte, pero también que se preocupa por el otro, que siente compasión con el hambriento, y entonces ella es una imagen viva de ese Jesús, hombre y Dios. La fuente de nuestra espiritualidad, la fuente de nuestro carisma, la fuente de nuestra pasión misionera es el grito de Jesús en la cruz, la quinta palabra, sisio en latín, tengo sed. Era de saciar la sed de Jesús, pero saciarla donde sea. No tener ni límites, ni de lugar, ni de persona, ni de cultura. Por eso escribo, 2 sedientos, Jesús mío, tú de almas y yo de darlas, de irme a la selva a hacerte conocer. En medio de su incansable emisión le dio vida a la Congregación de las Lauritas, un grupo de mujeres valientes que, siguiendo su ejemplo, se adentraron en la selva y la montaña para llevar fe, amor y esperanza a los rincones más olvidados. Y quien la apoyó fue Monseñor Maximiliano Crespo, y que fue el que le dijo, con toda la sencillez que usted me ha dicho, la apoyaré. Y si le faltan fondos, cuente con mi bolsillo, que no es escaso. Tenemos América Latina, donde estamos desde México hasta Chile. En Europa
Y en África, en estos continentes, estamos en 21 países. Ahorita tienen muchas hermanitas por todas partes y aparte de que están llevando el mensaje de Cristo, que es lo más grande, ayudan, sirven a los pobres, van y evangelizan a los pueblos que no conocen a Cristo, están constantemente sirviendo en todos los lugares donde las llaman a ellas a servir. Yo soy un Laurito sin uniforme. Pues está en mi consultorio la Madre Laura, ¿sí? Y la vivimos, la sentimos en mi casa y la gente que se quiere acercar siente que es también de ellos el favor recibido. Entonces decía en los escritos, ya están las hermanas que van a catequizar a los indígenas, pero faltan los sacerdotes que vayan a llevarle los sacramentos, el bautismo sobre todo, que era lo que la madre anhelaba con los indígenas. Ella en vida no pudo lograr este sueño de formarlos, pero sí dejó un legado que fueron escritos, santos patronos y algunas instrucciones de cómo tenían que vivir los misioneros. Su obra, tan audaz como revolucionaria, no estuvo exenta de críticas. Muchos cuestionaban que estas misioneras no tuvieran un templo de paredes y techos, sin comprender que su verdadera iglesia era la naturaleza misma. A la Madre Laura le tocó muchas dificultades con Monseñor Willes, con algunos sacerdotes, también tuvo sus contradictores, pero es que todo líder que desea emprender una misión necesita enfrentarse a esos desafíos. En 1919, en Córdoba, emprendió uno de sus más grandes retos, trabajar con las comunidades afrodescendientes en medio de condiciones extremas y del escepticismo de la época. La finalidad de llegar a Uré era el pueblo indígena, pero llega a Uré, ve la realidad del pueblo afro, ve que no estaba lejos de la misma situación de sufrimiento, del olvido en el que vivía también el pueblo afro. Para ella fue un impacto muy grande conocer esta comunidad y ella hace una lectura de esto desde el Evangelio, cuando Jesús dice, no es solamente venido por el pueblo de Israel, vine por todos. Además de su inmensa labor misionera, la Madre Laura fue una escritora prolífica y profunda, autora de más de 30 libros en los que plasmó su fe, sus vivencias personales y las exigencias que marcaron su camino en misión. Yo no sé cómo hacía para estar en la selva y escribir para, 29.000, 30.000 folios, a veces enferma, en una mula, el calor, mosquitos, y moverse por todos estos géneros. O sea, era una mujer altamente académica y formada. Es muy recursiva para escribir, es graciosa, es entretenida, es buena narradora. Ella de una u otra manera pues fue muy amiga de Tomás Carrasquilla y yo creo que tenían en común esa facilidad para comunicar. Hay un libro muy importante que es escrito por un teólogo claretiano de Salamanca en el año 1972. Se llama Laura Montoya en las alturas de la mística. Él profetizó en ese momento que esa va a ser una mujer muy reconocida, no solamente como literata, como escritora, como la misionera de vanguardia, va a ser también muy reconocida por su santidad. Y es muy importante pensar que es una mujer haciendo teología, lo cual era bastante inusual. Pues fue muy inusual a través de la historia, en Colombia muy especialmente, y tiene textos muy teológicos que realmente requieren y yo creo que darían mucho para muchos estudios. Este año se realizará el 4º Congreso Académico dedicado a su obra, un espacio que honra la fuerza, sensibilidad y espiritualidad de una mujer que escribió con el alma. Porque si ustedes ven, pues hay una gran cantidad de obras que han sido reeditadas en múltiples épocas. Ella no era la que pasa, no, ella le sacaba jugo a la vida. Le encantaba que le cantáramos los cantos. Ella los componía en la letra. Y ella se reía, me acuerdo que se reía con un gusto cuando le cantaban los cantos que ella había compuesto, pero que le habían puesto en la música. Se le veía la angustia en el rostro de la madre y las hermanas estaban muy preocupadas porque se sentían que se estaba prolongando mucho esa última etapa de su vida.
Hoy se abre el expediente final de la Madre Laura Montoya, la primera santa colombiana que fue canonizada en Roma, Italia, en 2013 gracias a su labor como misionera. Lo que más me impacta de la Madre Laura es cómo ella experimentó el amor de Dios y sintió la necesidad de darlo a conocer a otros. El ejemplo de austeridad, de darle al otro lo poquito que tenía ella, te hace sentir como privilegiado. Y yo creo que en un tiempo moderno es cuando más fe debes tener. Haberle dado sus mejores años al trabajo duro en comunidad empezó a afectar su salud física. Comenzó a sufrir de manera inexplicable sobrepeso como consecuencia de una afección renal. Ella habla de su pobre humanidad. Es que imagínese para no manejarse con 150 kilos. Y hay quien dice que llegó a más, pero no sé. Llegó a pesar 200 kilos, que fue una vida de mucha pasión y muerte, de mucha cruz, porque manejar un cuerpo tan robusto, sin embargo, eso nunca la limitó para ella en ese celo apostólico, en ese arrojo que ella tenía para buscar cómo hacer el bien, cómo ayudar, cómo acompañar. Los últimos 9 años de su vida los vivió en silla de ruedas, pero eso no fue motivo para que su pluma se detuviera. Todo lo que hay de madera es fabricado en la carpintería, donde trabajaban también algunas hermanas. Entonces, ella, a finales de 1940, ya se sentó en una sillita. Ustedes ven que es una silla, lo que daba en ese momento las mismas hermanas carpinteras que colaboraban. Mire lo que son las ruedas, mire el banquito que tiene y mire lo que ella tiene ahí como mesita para comer y para escribir en su sillita. Para abril de 1949 ya estaba radicada en Medellín. Definitivamente su estado de salud requería de mayor cuidado. Ella sentía que su vida se estaba extinguiendo. Entonces ella le hace esta petición: permíteme que cuando yo llegue al reino de los cielos yo no tenga descanso, que desde allá yo pueda seguir trabajando por los de la tierra. Cuando yo vine a Barranca Bermeja ya estaba en la cama, entonces la saludé, me abrazó y me dijo, hija, pero yo te creí que estás muy flaca y muy acabada, que no, ese tipo que te dio. Entonces yo le dije, madre, es que me trataron muy bien. Una vez ubicada en la sede del monasterio de las Lauritas, el panorama cambia. Se vuelve motor de consulta de los grandes jerarcas de la Iglesia Católica. Los que otrora rechazaban su trabajo, aprendieron a admirarla y respetarla por su vocación. Para muchos, ya era una santa, sin que el Vaticano le hubiera dado su aval. Venía mucha gente cercana, inclusive obispos venían a visitarla, venían a hablar con ella. Entonces, ahí en esa foto, el sacerdote que está ahí, el padre Germán Montoya, que dicen que en ese momento trabajaba en la parroquia de la Candelaria. Vine con unos indígenas a traer los indígenas que querían conocer a María Laura y los abrazó con un cariño. Abrazó a los indígenas con mucho cariño y me dijo, ¿ya le dieron alguna cosita? El 12 de octubre comenzó el Calvario. Su gordita, como le decían de cariño, se estaba muriendo poco a poco. Fueron 9 días cargados de dolor e impotencia porque ya no había marcha atrás. Entonces se dice que los últimos 9 días fueron de una agonía muy profunda y muy dolorosa, o sea, se le veía la angustia en el rostro de la madre y las hermanas estaban muy preocupadas porque se sentían que se estaba prolongando mucho esa última etapa de su vida, porque no hablaba ya, no se sabe si escuchaba o no escuchaba porque no tenía ningún movimiento, pero no pronunció palabra. Las hermanas sí se reunieron, unas 35 hermanas, y estuvieron hablando con ella, orando y suplicándole, madre, váyase madre, no se detenga, nosotros nos comprometemos a seguir siendo fieles a ese carisma de la congregación, como dándole a ella, ayudándoles, ¿no es cierto?, a que se fuera tranquila.
El viernes 21 de octubre de 1949, a las 5:45 de la mañana, el alma de la Madre Laura partió a donde siempre había deseado estar, al lado de su amado Jesús. El último día, pues nada, como en esa espera, ¿no? Porque como era una agonía profunda, entonces estaba siempre pendiente en qué momento el Señor se la llevaba. Le voy a dar una mala noticia. Bueno, entonces, ¿qué será? Que la Madre Laura se le dio medio para el cielo. No se puso a llorar, claro que sí. Al morir dejó una congregación de misioneras compuestas por 467 religiosas y hoy en día su palabra se ha extendido a 19 países. Son más de 500 mujeres entregadas al servicio de la comunidad, llevando la palabra de Jesús a los rincones más apartados del mundo, teniendo como escudo la fe. Me parece que son admirables, porque es que entre ellas uno tiene hermanas que han trabajado por el tema indígena, que han estado súper cerca y han presenciado lo que es el despojo y les ha tocado sufrir la violencia al lado de los indígenas y campesinos, pero muy especialmente de los indígenas. Para mí es un orgullo poder representar a mi comunidad indígena, pero también el legado de Santa Laura de formar una congregación masculina con el carisma y la espiritualidad de Santa Laura. Me siento totalmente identificada con la labor que ella hace, porque ella también supo acoger a los pobres del momento, supo atender a los más necesitados. Que me dé la fuerza, como ese mismo celo, ese amor que ella tenía para yo poder seguir como evangelizando, ¿no? Anunciando hoy. Debo ser mejor persona y mejor médico porque pasé lo que pasé. Sí, eso sí lo tengo claro. Y le pido a mi Dios todos los días que me haga mejor persona y mejor médico. Buscando que se declarara su santidad por parte del Vaticano, después de 5 años de su muerte, comenzó el proceso para convertirla en sierva de Dios, paso aprobado por su santidad Pablo VI en 1973. Para esto se recopilaron testimonios y escritos que comprobaban que vivía de manera cristiana. Luego fue declarada venerable al ratificar su vida virtuosa por parte del Papa Juan Pablo II. Posteriormente, el 25 de abril de 2004, fue beatificada al comprobarse en el papado de Benedicto XVI el milagro de doña Herminia González, para ser finalmente declarada santa por el prelado Francisco el 12 de mayo de 2013, al comprobarse su segundo milagro, que fue la sanidad del médico Carlos Eduardo Restrepo. Y aquí fue donde vine la primera vez, a dar las gracias. Cuando vine aquí era como sobrecogido, sería la forma de expresarlo. No tenés que decir nada y lo decís todo. Un momento muy, muy profundo con mi papá y con mi mamá. Y es un agradecimiento constante que intento tenerlo como muy a flor de piel dentro de lo que sea posible. La fiesta en Colombia fue enorme. Uy, no, eso fue una alegría muy grande. Siempre celebramos, cuando es el día de la fiesta de la Madre Laura, lo celebramos, le celebramos la misa, hacemos cosas especiales. En los Estados Unidos, por ejemplo, los hermanos que son católicos y que son colombianos hacen una misa, colocan el himno nacional, llevan la bandera. Es un orgullo muy grande para todos nosotros los colombianos, y como iglesia colombiana es un motivo muy grande de saber que todos nosotros podremos también alcanzar un día, si Dios lo permite, también anhelar la santidad como la Madre Laura. Hoy en día sus restos físicos y sus objetos personales, considerados reliquias, son visitados por miles de personas a lo largo del año. Aquí a mi espalda están las reliquias de la Madre Laura. Aquí donde está el altar, y ahí incrustado en ese altar está el cofre donde están los restos de ella, pero que ahorita no los llamamos restos, sino reliquias, por tratarse de una persona que ya está en la categoría de los altares. Para los feligreses se convierte en una intercesora.
Mucha gente viene sin decirnos a qué viene, pero vienen con su problema, puede ser psicológico, puede ser físico, puede ser de otra índole, pidiendo la paz en el hogar, pidiendo la solución del empleo, por ejemplo. La gente viene a encomendarle a ella como intercesora muchos de sus problemas y entonces la gente después viene a agradecer. Por ahí algunas personas me preguntan, ¿cuál es la especialidad de la Madre Laura? Y digo yo, ¿en qué? Dicen, pues, en cáncer o en qué. No, para todo tiene. Lo que le pidan, lo importante no es tanto en qué y en cómo, sino la fe que se tenga. Ella la siente como su patrona, inclusive en la zona escombrera que nosotros acompañamos, allá tiene la imagen de ella y ella la quieren declarar como su patrona. Y me llama la atención la fe que le tienen algunos magistrados de la JEP. Inclusive me pareció muy curioso, decía un buen rato no había hallazgos. Y entonces me decía el magistrado, me decía, necesitamos un milagro en la Madre Laura. Y me sorprende porque cuando estábamos hablando de eso, lo llamaron por teléfono y le dijeron que en la escombrera había habido un nuevo hallazgo. Esa reliquia es muy pequeñita, pero no importa el tamaño, nos está hablando de la santidad de ella en el reino de los cielos, como intercesora. Las placas de agradecimiento que las personas traen después de que han recibido algún favor por intercesión de la Madre Laura. Entonces traen la plaquita, otras personas traen su notica, su cartica a la Madre Laura, que depositan allí en la urna. Es decir, es como un compromiso de nosotros ya, como lauritas, de encomendar en nuestra oración de cada día las personas que vienen aquí al santuario. Y de hecho lo hacemos, porque son muchas personas a quienes se acogen a nuestra oración en su necesidad y a otras a quienes les ofrecemos nuestra oración. Así que ustedes están ahí. Tengo la seguridad de que me cuida, ya hicimos un pacto, entonces el pacto lo tengo hecho. Claro, esa gordita no nos deja a nosotros, a sus hijas. Le pedimos mucho y la sentimos. Todos los días siento que ella me está diciendo que está ahí al lado. Y yo le digo con todo el respeto, ay, oiga la gordita. Uno de los frutos de Santa Laura es su congregación, la de las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, que cuenta con más de 500 religiosas haciendo presencia en 21 países de América, África y Europa. Las lauritas, como se les conoce, siguen haciendo presente el legado de la Santa colombiana. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y recuerden que si ustedes quieren volver a ver este capítulo en DITU, pueden revivirlo y todos los anteriores de Expediente Final cuando y donde quieran en el catálogo DITU por el canal Caracol. Gracias por acompañarnos.